Hemos podido ir revisando hasta llegar aquí al capítulo 11. Padre, reconocemos de antemano las dificultades que este texto presenta, que este texto tiene, Señor, y también las dificultades que nosotros en nuestra mente, aún contaminada por el pecado, tiene para entenderlo. Y por eso, Señor, si es tu buena voluntad, permítenos entender lo central de este pasaje, lo principal, Señor, y que por medio de esto podamos ser redargüidos. Tú eres bueno, Señor, y confiamos en tu buena voluntad para con tu iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, es importante decir algo para entender este pasaje, y es que en cada cultura de la historia de la humanidad, desde que fue creado el mundo hasta el día de hoy, siempre hay formas en las cuales se pueden distinguir entre quién es un hombre y entre quién es una mujer. Y en cada cultura se han desarrollado distintos diseños, actitudes, formas de ser que distinguen claramente quién es un hombre y quién es una mujer. Incluso han habido culturas donde se ha podido distinguir también quién está casado, quién no lo está, o quién está casada y quién no lo está. Y cada cultura tiene unos elementos que a veces son diferentes, pero que de alguna manera, por causa de la conciencia que Dios ha puesto en cada uno, esas distinciones se dejan ver en la cultura. En nuestro ambiente, en nuestro siglo, también hay unas formas en las cuales se puede distinguir quién es una mujer y quién es un hombre. Y en el primer siglo, hermanos, también ocurría exactamente lo mismo. Habían formas en el imperio romano del primer siglo en las que uno podía distinguir quiénes eran los hombres y se podía distinguir también quiénes eran las mujeres. Precisamente, hermanos, el asunto que Pablo va a tratar de los versículos 2 al 16 es un asunto cultural que tiene un principio. Y ese principio es que en el culto público a Dios, especialmente, pero también en todo momento y circunstancia en el que nos encontremos, nosotros deberíamos distinguirnos claramente ante las demás personas. Es decir, que la enseñanza de este pasaje es que nosotros, tanto en el culto público como en otro lugar, deberíamos mostrarnos si somos hombres como hombres, si son mujeres como mujeres. Pablo quiere enseñar aquí que la iglesia debería ser aquella que más pueda mostrar el diseño de Dios. Así que, hermanos, creo que esa es la enseñanza central de este pasaje. Pero vamos a irlo resolviendo paso a paso. Es importante, hermanos, también ver que en capítulo 11, Pablo inicia a responder otro asunto que en la iglesia de Corinto estaba ocurriendo. Este nuevo asunto, hermanos, que Pablo va a empezar a responder, es el asunto del culto público a Dios. La iglesia de Corinto tenía algunas dificultades y algunos problemas en asuntos específicos sobre cómo es que se debía llevar o hacer el culto público a Dios. Habían cosas, por ejemplo, con relación a los roles, que es lo que Pablo va a responder en esta sección, pero luego Pablo va a hablar de la cena del Señor y luego Pablo va a hablar del uso de los dones. Pablo va a tocar esos tres importantes temas a partir del capítulo 11. Sin embargo, hermanos, no podemos desconectar completamente este tema del culto con el tema que ha venido hablando acerca de la libertad de conciencia y de restringirse por amor a otros. De hecho, tener este comportamiento en el culto era una manera de mostrar amor por los demás también, para demostrar el diseño de Dios a las demás personas. Pero además de esto, hermanos, como asuntos introductorios para entender este pasaje, debemos también imaginar por un momento
cómo es que era el culto en una iglesia de Corinto en el primer siglo, o cómo eran los cultos de las iglesias en el primer siglo. En primer lugar, debemos decir que había diversidad, es decir, que las iglesias del primer siglo eran diferentes a todas las demás religiones, por cuanto las iglesias reunían a todo tipo de personas. Habían personas ricas, habían personas pobres, habían personas pues de media categoría también, habían por supuesto mujeres, hombres, niños, habían políticos, habían clases muy altas, habían esclavos, trabajadores. La iglesia era el único, o era uno de los únicos lugares donde se reunía una diversidad de personas. Otras religiones reunían, por ejemplo, solo las clases altas de la sociedad o solamente las clases pobres, otras reunían solamente a los hombres, otras reunían solamente a las mujeres, pero la iglesia en el primer siglo reunía a una gran cantidad y diversidad de personas. Precisamente eso fue lo que ocasionó estos distintos problemas que habían en la iglesia de Corinto. También, hermanos, debemos recordar que el lugar donde se reunía esta iglesia o estas iglesias no eran edificios o capillas como estas, sino que era en las casas, unas más grandes, casas, unas más pequeñas, pero estas reuniones ocurrían normalmente en estas sencillas casas. Y la manera como se hacía el culto era una manera en la cual se había tomado la forma de las reuniones de los romanos. Los romanos hacían algo, hermanos, que era celebrar una cena. Y en el tiempo de esa cena, cuando los romanos se reunían, habían tiempos allí en los cuales se tenía debate filosófico, se cantaban canciones a los dioses paganos, se tocaba música y se comía, por supuesto, y se bebía vino y se embriagaban. Y parte de esta forma en la cual el Imperio Romano o las religiones paganas hacían sus reuniones, parece ser que la iglesia también de alguna manera hacía sus reuniones en esa misma forma. Así que, entendiendo, hermanos, algo de lo que era la iglesia en el primer siglo, había un problema, que es lo que Pablo va a explicar aquí. Había un problema en esas reuniones de los cristianos del primer siglo, y es que los hombres y las mujeres estaban teniendo unos comportamientos culturales que no le hacían bien al diseño original de los roles que Dios había establecido. Es decir, los hombres se estaban comportando en el culto de una manera como si ellos no fueran hombres, y las mujeres se estaban comportando de una manera cultural en la cual daban a entender que no estaban sumisas a un hombre o a un esposo. Había un problema allí con los roles y con el orden de los roles al momento de estas reuniones en el primer siglo. ¿Cuál era ese asunto? El asunto que leímos, el asunto de cubrirse o descubrirse la cabeza. Eso es, hermanos, un asunto cultural. Es un asunto cultural. Es decir, que si en la iglesia del primer siglo una mujer se cubría la cabeza o se descubría la cabeza, eso tenía un significado acerca del rol que ella estaba desempeñando. Ahorita lo vamos a explicar en detalle. Y también el hombre, si el hombre se cubría o se descubría la cabeza, eso también tenía un significado cultural en el primer siglo que hablaba acerca del rol de esa persona. Así que en la sociedad romana, hermanos, vestirse de cierta forma, tener ciertas actitudes, tener ciertos elementos culturales en la vestidura, hablaban mucho acerca de cuál era el rol, de cuál era su género, y creo que eso es también hoy en día cierto. Y quisiera hacer una salvedad aquí, hermanos, y es que debemos
con este pasaje, separar este asunto cultural del velo del principio que se nos está enseñando. Es decir, que en el primer siglo, la manera como se iba a distinguir el género era por el uso de ese velo, porque allá tenía gran significado. Pero hoy en día, ponerse o no un velo, ¿tiene algún significado para nosotros culturalmente hablando? Entonces no tiene ningún significado cultural. Por eso no podríamos decir, es que en la iglesia debemos usar velo, porque en 1 Corintios dice que ahí debemos usar velo. No es así, porque este pasaje está hablando de una situación cultural que distinguía los géneros y los roles en aquella época. Así que si quisiéramos aplicar el pasaje correctamente a nuestra época, deberíamos pensar en qué cosas culturalmente muestran que una mujer es mujer y que un hombre es hombre. Y esas cosas son las que las mujeres de esta congregación y esas cosas son las que los hombres de esta congregación deberían usar para que en el culto público puedan distinguirse claramente tanto su género como el orden de rol que tienen. Por eso, hermanos, debemos distinguir entre ese mandato cultural de cubrirse o no un velo, que era algo del primer siglo, y el principio universal, que es que en cada época deberíamos demostrar lo que somos, seamos hombres o si las mujeres, mujeres. Así que no es el velo en sí lo que se está mandando aquí, sino es el rol. Debes demostrar el rol que tú tienes en tu vida, el que el Señor te ha asignado. Ahora, vamos a distribuir este pasaje, hermanos, en tres cosas. Primero, del versículo 3 al 6, vamos a ver cómo Pablo presenta el rol. Del versículo 7 al 10, vamos a ver cómo Pablo entiende los roles. Y de los versículos 11 al 16, vamos a ver cómo Pablo nos hace algunas aclaraciones. Así que lo primero es lo que encontramos en el versículo 3. El apóstol Pablo presenta el orden de los roles que Dios estableció. En el versículo 3, hermanos, ustedes encuentran cómo hay allí un orden en los roles. Y les hago la pregunta: ¿quién es la cabeza de la mujer? Es el hombre. ¿Quién es la cabeza del hombre? ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Dios el Padre. Entonces, claramente ahí vemos un orden de roles que Dios está presentando. Una observación que podemos hacer en este pasaje es que cuando dice el versículo 3 que Cristo es la cabeza de todo varón, se está refiriendo en particular a los varones creyentes, aquellos que están unidos a Cristo. Entonces, Cristo, y cuando dice cabeza, significa la autoridad. Entonces, Cristo es la autoridad de todo varón. Cristo gobierna, Cristo dirige, Cristo guía, Cristo cuida al varón. Y al mismo tiempo, el varón viene a ser la cabeza de la mujer. ¿Pero cuál varón? El que está casado con esa mujer. El varón casado con esa mujer es cabeza. Eso significa que él es la autoridad, la guía, el cuidador y el sustentador de esa mujer. Y Cristo, al mismo tiempo, también está bajo la autoridad de Dios el Padre. Así que aquí claramente, hermanos, hay un orden de roles que se deben seguir. Y este es el principio que en la iglesia de Corinto se estaba violando. Los hombres no estaban demostrando que Cristo era su cabeza, y las mujeres no estaban demostrando que sus esposos eran su cabeza. ¿Cómo era que ellos no demostraban que Cristo era, en el caso de los hombres, su cabeza, y en el caso de las mujeres, cómo demostraban ellas que los hombres, sus esposos, no eran su cabeza? Verso 5 y verso 6 lo dice. Bueno, verso 4 y verso 5.
cuando el hombre, dice ahí el versículo 4, profetizaba con la cabeza cubierta, atentaba contra ese orden de autoridad que Dios había establecido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el hombre orara o profetizara con la cabeza descubierta? ¿Qué significado tiene eso a la luz del contexto cultural del Imperio Romano y griego en el cual la iglesia vivía? Se han encontrado, hermanos, estatuas, se han encontrado figuras, y la misma historia cuenta eso, de que los miembros de la élite romana, personas importantes, tenían sus cabezas cubiertas con la toga, cuando ellos dirigían los sacrificios y las oraciones en las religiones romanas. Es decir, que cuando un hombre se cubría la cabeza en el primer siglo, era para oficiar sacrificios y hacer oraciones en honor a los dioses paganos. Pero ¿quiénes eran los que hacían esto? Personas que mostraban una autoridad alta. Estos eran los hombres que se cubrían la cabeza. Así que cuando estos hombres venían a la iglesia a hacer oraciones y a dar alguna enseñanza y se cubrían la cabeza en la iglesia, ¿qué es lo que se daba a entender culturalmente? ¿Qué es lo que se daba a entender? Y aquí hay varias cosas, y aquí son las dificultades del pasaje, aunque no el principio del pasaje. Algunos dicen que el cubrirse la cabeza a los hombres en medio del culto a Dios, lo que estaban haciendo estos hombres es que se estaban relacionando con la idolatría pagana. Y Pablo no quiere que estos hombres se relacionen con la idolatría pagana, porque si se relacionan con la idolatría pagana, ¿quién están diciendo estos hombres que es su cabeza? Entonces, no es Cristo la cabeza de ellos, sino que la cabeza de ellos ahora son todos estos ídolos paganos. Así que esta situación de que los hombres se cubrían la cabeza para orar y profetizar en la iglesia del primer siglo, posiblemente era una manera en la que ellos se relacionaban con la idolatría y no con Cristo, quien era la autoridad de ellos. Por eso al hacerlo, Pablo dice, afrentaban o atentaban contra su cabeza. Pero ahora en el versículo 5, ¿qué significa que la mujer orara o profetizara con la cabeza descubierta? Era una práctica cultural, hermanos, que las mujeres casadas para salir a la calle tenían ciertas vestiduras que identificaban claramente que ellas eran mujeres casadas. Así que ellas se vestían con una túnica, se vestían con una estola también, y se vestían con algo que se llamaba la paya. Esta paya era, por así decirlo, un chal que se colocaban, y con ese chal ellas se cubrían la cabeza cuando salían a la calle para demostrar cuál era su estado civil. Es decir, que estas vestiduras y especialmente el cubrirse la cabeza era una forma, como ellas decían, estoy bajo una autoridad que es mi esposo. ¿Sí? Esa era la práctica cultural. Así que cuando una mujer en el culto se descubría su cabeza, ¿qué era lo que estaba diciendo? Me estoy rebelando contra mi autoridad, quiero que ustedes me vean como si no estuviese casada, estoy libre. Y normalmente habían religiones paganas de solo mujeres en donde ellas se descubrían la cabeza, y en esas religiones a las mujeres se les daba como ese sentido de poder, de autoridad, y también despertaba los apetitos en otros hombres que veían este tipo de rituales. Así que cubrirse la cabeza o descubrirse la cabeza era una forma de decir, yo tengo poder
soy rebelde, no quiero someterme a un varón. Era una forma de insubordinarse al diseño que Dios había hecho. Y por eso Pablo les dice allí que les fuera mejor raparse la cabeza. ¿Y qué significaba eso? Pues lo que Pablo está diciendo es que si una mujer quiere andar en el culto insubordinada a su esposo, descubriéndose la cabeza, pues mejor que se rape por completo, ya que raparse en el primer siglo era una señal de que esa mujer era completamente insubordinada. A veces las mujeres que se rapaban en el primer siglo, repito eso, en el primer siglo, eran relacionadas con prostitutas o también eran relacionadas con mujeres que estaban en aflicción, en tristeza o en dolor. Así que Pablo dice, si ustedes no quieren relacionarse en nada con su esposo y demostrar esa autoridad de él en el culto, entonces rápense la cabeza. Y lo hacen en un tono irónico y sarcástico. Así que esa era la situación que estaba ocurriendo allí. Y entonces, hermanos, eso nos lleva a pensar en algo aquí en el pasaje, en el versículo 5, y yo quiero que ustedes lo vean allí. Y dice el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza. Seguro ustedes se están preguntando, o sea que en la iglesia del primer siglo las mujeres oraban públicamente y profetizaban públicamente. Y la respuesta de este pasaje es sí, lo hacían, pero hay que entender ciertas cosas para poder entender este pasaje o esta frase adecuadamente. Y solo quiero mencionar unas porque más adelante en esta misma carta se va a resolver. En el versículo 5 Pablo no está mandando, ¿no?, que las mujeres oren o profeticen. Simplemente Pablo está describiendo algo que ocurría en la iglesia de Corinto. Allá en esa iglesia, en esa cultura que había, estas mujeres oraban y profetizaban, pero Pablo no lo está aprobando, aunque tampoco lo está desaprobando. No obstante, en el capítulo 14, el apóstol Pablo sí lo va a desaprobar cuando dice que las mujeres callen en las congregaciones. Así que, por ahora, podemos decir esto de esta frase, pero cuando lleguemos a 1 Corintios 14 vamos a ver claramente el mandato de Pablo con relación a este punto. Ahora, la pregunta, hermanos, que nos surge aquí es, hasta aquí donde vamos, hasta el versículo 6, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Deben entonces las mujeres hoy ponerse velo para mostrar su sumisión a sus esposos? Entonces la respuesta es no, porque esa era una práctica cultural del primer siglo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hoy una mujer casada en el culto público a Dios puede demostrar que está casada y que no es rebelde a su esposo? Y además, ¿cómo puede ella y también el hombre demostrar el rol que Dios le ha asignado y el género que Dios le ha asignado? Hermanos, nosotros debemos tener cuidado de cómo nos presentamos en el culto público a Dios. Nosotros debemos tener cuidado de la ropa que nos ponemos. Nosotros debemos tener cuidado de los gestos que expresamos. Nosotros tenemos que tener cuidado de, en el caso de las mujeres, su cabello. Deben mirar que su cabello sea el cabello que culturalmente se entiende como el cabello de una mujer y no como el cabello de un hombre o no como el cabello de alguien que sea, por ejemplo, una prostituta. Deben tener cuidado de su maquillaje, de que no se les vaya a relacionar. Deben tener cuidado de sus peinados, de la forma de hablar y de todas las actitudes en general que pudieran dar a entender que no están contentas con su género o con el rol que Dios les ha asignado. Igualmente el hombre no debería demostrar actitudes
femeninas, pues Dios no lo ha hecho mujer, Dios lo ha hecho hombre. El hombre debería vestirse adecuadamente, porque eso es lo que Pablo quiere regular aquí, que se distingan claramente los géneros en la iglesia, especialmente cuando la iglesia está reunida, porque la iglesia es la portavoz de Dios y la iglesia es la que más debe demostrar esta distinción de los roles. Claro, eso tiene que hacerse de lunes a sábado, pero mucho más en la iglesia se debería distinguir este rol y este género en la iglesia. Y esto, hermanos, nos lleva ahora a la segunda cosa de nuestro pasaje, que son de los versículos 7 al 10. En los versículos del 7 al 10, Pablo va a ampliar por qué en la iglesia deberíamos mantener esas distinciones tan claras. En el versículo 7 está ese mandato cultural, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, y en el versículo 10 está el mandato cultural, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ese es el deber cultural, cubrirse o descubrirse si eres hombre o si eres mujer en el primer siglo. Pero, ¿cuáles son, hermanos, las razones por las cuales el hombre es cabeza de la mujer y la mujer no es cabeza del hombre? El apóstol Pablo, del versículo 8 al versículo 10, va a dar por lo menos 3 razones por las cuales debería entenderse esa distinción de género en el culto y de roles que Dios ha establecido. Vamos a verlo y decimos algunas cosas en particular. El primero está en el versículo 7. Dice el apóstol Pablo, pues él, en el versículo 7, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿De quién está hablando? Del varón. Pero la mujer es gloria del varón. Es decir, la primera razón por la cual el hombre es la cabeza de la mujer, la primera razón es porque el hombre es creado a imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ahora, con esta frase, el apóstol Pablo no está diciendo que la mujer no sea imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el hombre fue creado de manera particular para reflejar algo que tiene Dios. Y eso que tiene Dios es la autoridad. La autoridad. Así que el hombre en la creación fue creado para reflejar la autoridad misma que Dios tiene. La mujer no fue creada para reflejar la autoridad de Dios. Fue creada para reflejar otras cosas de Dios, pero no fue creada para reflejar la autoridad de Dios. Así que Pablo apela a la creación y dice, el hombre fue creado para reflejar este sentido del dominio y de la autoridad de Dios. Por eso él es la cabeza, porque por diseño divino Dios lo estableció así. Pero da una segunda razón en el versículo 8. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es decir, porque el hombre es cabeza de la mujer. Y Pablo dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Es decir, el hombre fue creado primero y la mujer procede de él. Ese hecho de que la mujer proceda del varón constituye que el varón sea la cabeza de ella, la autoridad de ella, y no al contrario. Así que Pablo apela otra vez a la creación y dice que por esa procedencia de la mujer no debe ser la autoridad, sino es el hombre quien debe ser la autoridad. Pero en el versículo 9 hay una tercera razón. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pablo dice, Adán tenía necesidad de una mujer y por esa necesidad Dios creó a Eva. El hombre no fue creado por la necesidad de Eva, sino que Eva fue creada por la necesidad del hombre. Por esa razón el hombre es cabeza de la mujer. Así que Pablo está argumentando con estos 3 principios el orden de los roles. El hombre debe ser la autoridad en el hogar, en la sociedad y en la iglesia. Y la mujer no le corresponde irrumpir ese rol.
Ahora, en el versículo 10, Pablo menciona algo que puede ser desconcertante también, y es cuando dice, por causa de los ángeles. Es decir, que la mujer debería cubrirse por causa de los ángeles. ¿Qué significa esto? Puede significar, hermanos, dos cosas. Primero, que en el culto público a Dios efectivamente hay huestes celestiales, hay ángeles. Estos ángeles fueron testigos de la creación de Dios. Ellos vieron cuando en la creación de Dios el hombre fue constituido como cabeza y autoridad y la mujer fue tomada del hombre para hacer ayuda idónea. Ahora, los ángeles esperan que en la iglesia, que es donde está el ámbito de Dios, esto que ocurrió en la creación se pueda reflejar claramente. Entonces los ángeles están expectantes, esperando a que los hombres y las mujeres redimidos puedan mostrar claramente los roles que Dios estableció. Eso puede ser una forma de interpretarlo. Pero la otra forma de interpretarlo también es que la palabra ángeles se refiere a mensajeros humanos o a personas que entraban a los cultos de la iglesia de Corinto a ver las reuniones de ellos, y estas personas no creyentes tenían que darse cuenta de si esta iglesia creía en ese diseño que también los romanos apreciaban bien, que era el diseño del hombre como autoridad y la mujer como ayuda idónea. Sea cualquiera de las dos razones, hermanos, el principio está claro, que la distinción de los roles en la iglesia es para demostrarle al mundo cuál es el diseño de Dios, qué es lo que Dios hizo al principio. Ese es el propósito de esto. Ahora, ¿cómo se ve esto, hermanos, y qué podemos sacar de esto para nosotros aquí en nuestra iglesia local y en nuestra ciudad y en nuestro país? Bueno, podríamos decir, hermanos, que en primer lugar, el papel de la autoridad del hombre en la iglesia es especialmente demostrado cuando es el hombre el que se encarga de la enseñanza sistemática y desde el púlpito. Es decir, hermanos, que por pasajes como estos, en los cuales se muestra que la autoridad es el hombre, y por lo que Pablo después va a decir en el capítulo 14, nosotros no creemos y no debemos creer que Dios haya permitido pastoras en la iglesia, porque precisamente cuando ocurre la caída, en la caída se invierte el diseño de Dios y Eva toma la autoridad y el lugar que le correspondía a Adán. Eva enseña a Adán en el huerto del Edén, influenciada por Satanás, y por eso ocurre la caída. Y eso se puede replicar también en las iglesias. Cuando una mujer toma un lugar que no le corresponde, que es el de la enseñanza, que es lo que está relacionado con la autoridad, y enseña, pues está siguiendo el rumbo que ha marcado Satanás desde el Edén. Satanás quiere invertir los roles en la casa, en la iglesia y en la sociedad. Y una de las maneras como en la iglesia se invierte el rol es cuando a una mujer se le da la autoridad de la enseñanza. Pero también no solamente en la iglesia, sino en la casa. Cuando el hombre, por debilidad o por indiferencia, permite que sea la mujer la que sea la autoridad en la casa, pues ese hogar puede estar siguiendo el rumbo de Satanás. Cuando un hombre no es el que se encarga de dirigir los asuntos de la casa, de administrar la economía de la casa, de cuidar la casa, de traer el sustento a la casa, esas cosas hacen que él en un sentido no esté cumpliendo con la autoridad que Dios le ha dado, y la mujer entonces toma el lugar de él, y la mujer entonces es la que empieza a administrar las cosas de la casa, a sustentar en el hogar y a hacer todas las cosas que le corresponden al hombre. Así que tanto en la casa como en la iglesia es el hombre quien ha sido designado por Dios para ser la autoridad y la guía en todas las cosas. Ahora, eso nos lleva a una tercera cosa, hermanos,
Ya vimos cómo Pablo presenta ese orden de los roles, cómo aquí amplía ese significado de los roles, pero ahora del versículo 11 al versículo 16 veamos unas aclaraciones que el apóstol Pablo hace acerca de los roles. De los versículos 11 y 12, hermanos, el apóstol Pablo va a explicarnos que aunque el hombre es cabeza de la mujer, no por eso significa que el hombre sea superior a la mujer. Aunque el hombre sea la autoridad de ella, no significa que ella sea inferior a él en dignidad. Miren cómo Pablo lo dice en el versículo 11 y 12. Dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. O sea, hay una interdependencia entre un esposo y una esposa. Aunque Dios ha designado al hombre como cabeza del hogar, como cabeza de esa esposa, eso no significa que la mujer sea inferior. Eso no significa, como han dicho, que la mujer sea débil. Significa esto entonces que en el Señor ambos tienen la misma dignidad. Ambos tienen la misma dignidad, aunque Dios ha colocado roles diferentes. Uno es la cabeza, el otro es la ayuda idónea, pero no por eso uno es superior al otro. Ambos son iguales en dignidad y ambos son interdependientes. Por eso dice, el varón no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. Pero el versículo 12 también Pablo afirma algo similar. Dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, al inicio, la mujer procedió del varón, pero el hombre, ¿cómo sigue naciendo ahora? De la mujer. Entonces se necesitan mutuamente. No solamente el uno procede del otro, sino que se necesitan mutuamente. Con esto Pablo está reivindicando el valor de la mujer, y eso es lo que el Evangelio hizo. El Evangelio reivindicó la dignidad que en el Imperio Romano y a veces en la cultura judía se había perdido. Pablo dice aquí que la mujer tiene dignidad por cuanto ella también da a luz varones y por cuanto sin ella el hombre no podría existir. Y al final del versículo 12 dice, pero todo procede de Dios. Al final, el hombre y la mujer, ¿de quién vienen? De Dios. La misma mano los hizo a ambos. Y por eso ambos tienen dignidad, pero ambos deben tener funciones diferentes. Uno es la cabeza y el otro es la ayuda idónea. Ahora, en el versículo 13 y 14 y 15, el apóstol Pablo va a dar un argumento acerca de lo lógico. O sea, por lógica, en el primer siglo, las mujeres deberían cubrirse la cabeza. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Versículo 13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Es decir, que Pablo ahora va a decir, miren, por la propia naturaleza debemos aprender que la mujer debe cubrirse, de que ella debería demostrar que es mujer y que está sujeta a un hombre. ¿Por qué? Piensen, dice Pablo, en el cabello. Los hombres, hermanos, los hombres, tenemos una hormona que es la testosterona, la cual las mujeres no tienen, y esta hormona hace que a nosotros se nos caiga el cabello cuando estamos llegando a ciertas edades. En cambio, la mujer rara vez presenta este síntoma. La mujer no presenta esta caída del cabello como
se presenta en el hombre. Entonces Pablo dice, analicen ese hecho. La misma naturaleza muestra que la mujer le crece su cabello y no se le cae, pero al hombre sí se le cae. Entonces la mujer, por eso, en la cultura de ellos, debería cubrirse la cabeza. Lo que Pablo aquí está diciendo es que el cabello es una manera en que la mujer se ve de alguna manera femenina. Ahora, tendríamos que pensar si eso también es entendido culturalmente hoy en día. Y podríamos decir sí, porque la naturaleza sigue siendo la misma. Los hombres siguen perdiendo el cabello, lo cual indica que no deberían dejárselo crecer, y las mujeres abundan en cabello, por lo cual significa que ellas deberían dejarse crecer su cabello. Así que eso es un principio que el apóstol está mostrándole a la iglesia de Corinto. Y finalmente, el apóstol Pablo termina diciendo en el 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, que en las iglesias de Dios el diseño divino debería ser honrado. Bien, hermanos. Ahora permítanme unas conclusiones y unas palabras finales que nos deja este pasaje, que reconocemos es un pasaje difícil, pero en primer lugar, hermanos, la enseñanza de este pasaje es que el pueblo de Dios, y si usted va a recordar algo de esta enseñanza, recuerde esto, de este pasaje recuerde esto, y es que la enseñanza de este pasaje es que el pueblo de Dios, especialmente cuando está reunido, debe visibilizar el rol que Dios le ha dado. Si usted es mujer, usted debería presentarse delante del Señor lo más femenina que usted pueda. Si usted es hombre, usted debería demostrarse lo más masculino que usted pueda, sin ser claramente machista. Ahora, no solamente hay que demostrar el género, sino que también hay que demostrar la sumisión en el caso de las esposas y la autoridad en el caso de los hombres. Los hombres deberían mostrar algo de su gobierno en sus esposas en el culto, y las esposas deberían mostrar sumisión a sus esposos en el culto. A veces, en el mismo culto público, puede ocurrir que, y hermanos, yo no estoy mirando a nadie, de verdad, no estoy mirando a nadie, pero a veces puede ocurrir que los esposos están sentados en lugares diferentes, como si ella no quisiera estar sometida a él. A veces la esposa no quiere estar con él y se hace en otro lado, ¿sí? A veces, hermanos, la mujer no quiere escuchar la palabra, no quiere cantar, no quiere orar, y tal vez eso se deba a la falta de gobierno de su esposo. Así que aún en el culto, los esposos deberíamos mostrar en lo más posible el gobierno a nuestras esposas, y las esposas también deberían mostrar en lo más posible su sumisión a sus esposos. Eso es importante, en la casa también, en la iglesia también y en la sociedad. Pero hay algo importante en este pasaje también que aprendemos, hermanos, y es que Cristo nos ha enseñado este modelo. Es decir, Cristo es Dios, ¿verdad? Cristo es Dios. Pero Cristo, ¿a quién se ha sometido? A Dios el Padre. Por ese hecho, ¿Cristo es inferior a Dios? No lo es. Así que Cristo también se ha subordinado, Cristo también se ha sometido a su cabeza, que es Dios el Padre. Pero por ese hecho no significa que Cristo sea inferior. Cristo antes muestra el orden, Él es ejemplo en modelar el diseño de Dios. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no se subordina al Padre? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no decide obedecer voluntariamente al Padre? Nuestra redención no hubiera podido ser operada.
De manera que el hecho de la sumisión de Cristo hace que nuestra redención pueda ser operada. Esta subordinación habla entonces de lo que funciona. Un hogar, hermanos, funciona cuando el hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea. Una iglesia funciona cuando claramente se puede ver que los hombres son la cabeza y las mujeres son la ayuda idónea. Una sociedad funciona cuando se implementa también este diseño de Dios, y eso no significa que la mujer sea inferior, sino significa que queremos funcionar como Dios quiso que funcionáramos. Así que Cristo debe ser nuestro ejemplo en esto, nuestro modelo, y debemos aprender la sumisión así como Él nos la ha enseñado. Y por último, quizá aquí muchos de los hermanos que hoy me han escuchado y de las hermanas que hoy me han escuchado estén en desacuerdo. Tal vez estén pensando que su ropa no tiene nada que ver, que su cabello no tiene nada que ver, que su maquillaje no tiene nada que ver. Y si ustedes piensan eso, este pasaje es contrario a lo que usted está pensando, porque este pasaje nos está enseñando que sí tiene mucho que ver la forma como nos vestimos, la forma como tenemos nuestro porte, nuestras actitudes, absolutamente todo. Así que si estás luchando con estas cosas, yo te animo a que consideres la enseñanza de este pasaje y dejes de luchar con Dios y empieces a estar de acuerdo con el rol que Dios te ha asignado, empieces a estar de acuerdo con el género que Dios te ha asignado, ese que Dios ha escrito en tu ADN, ese es el rol que Dios te ha asignado. Y si estás luchando con eso, si no estás contento con eso, eso es pecado, vas en contra del diseño de Dios. Pero por eso, hermanos y los que me escuchan hoy, si tienen ustedes esa rebeldía en el corazón, pues gracias debemos dar, porque Jesucristo se ha sometido, Jesucristo ha venido a este mundo para pagar por pecadores como nosotros, que no aceptamos el diseño de Dios. Cristo nos salvó en la cruz del Calvario y ahora nos llama para que nos arrepintamos, para que creamos de todo corazón en Él, y una vez que creamos en Él, Él va a empezar a cambiar esas actitudes rebeldes al diseño de Dios. Él va a empezar a cambiar toda la amargura que puede haber en nuestro corazón, toda esa lucha se puede apaciguar, pero solamente si venimos a Jesucristo en verdadera fe y en verdadero arrepentimiento. Así que, ¿qué esperas? Confía en Jesucristo y Él va a hacer de ti la persona que Él quiere que tú seas. No es lo que tú quieres ser, es lo que Dios diseñó para ti. Y termino con las palabras del Señor Jesucristo que dicen: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Amén, hermanos. Vamos a orar y damos gracias. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tu palabra traiga luz a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que tu palabra traiga descanso también y que podamos seguir aprendiendo, Señor, más y más cuál es el rol, cuál es el diseño que tú has hecho para nosotros y que podamos mostrarlo en la iglesia claramente. Pero pedimos, Señor, también por todos aquellos aquí que tienen luchas aún con esto, de alguna u otra manera, para que ellos puedan acudir solamente a Cristo, recibir salvación, pero también recibir plena transformación, Señor. Gracias te damos y a ti nos encomendamos en Jesucristo. Amén.